más de estar con ustedes. Antes de todo, déjenme decirles que yo acostumbro siempre, cuando salgo a impartir la palabra, a salir con la cobertura de mi pastor. Ayer el pastor de acá pues me pidió que si podía compartir palabra con ustedes y que si yo podía hablar con mi pastor, y pues hoy esta mañana le puse el mensaje y me dijo que yo siempre acostumbro también a honrar el ministerio donde Dios me tiene. Mis amados hermanos, yo les digo a ustedes también que sean obedientes a su pastor, porque eso trae mucha bendición a sus vidas. Y me dijo, le das un abrazo a la iglesia de parte del pastor Eduardo, pastora Katia de Iglesia Norwood, que como ayer me presenté, ya me congrego. Gloria a Dios. Llevo 4 años sirviéndole al Señor allá desde que Dios transformó mi vida. Y asimismo el pastor Héctor, que me acompaña, que ha sido mi padre espiritual, que ayer yo estuve testificando a través de él. Y pues déjenme presentarlo. Le voy a dar aquí al pastor unos 2 minutos para que él se presente, porque usted me dijo ayer que yo le dije que alguien me iba a acompañar, porque era mi padre espiritual. Le dije, hermano pastor, tenga tranquilo, hermano. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Amén. En otra yo le hablaré más. Dios les bendiga y vamos a escuchar lo que el Señor tenga para nosotros. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Gloria hermano a Dios. pastor, por estar aquí presente con nosotros. Gloria Vamos a a Dios. compartir la palabra, y voy a compartir Segunda de Corintios capítulo 5 verso 17. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 17. Cuando todos mis amados hermanos lo tengan, me responden con un amén para poder dar partida con la palabra. Gloria a Dios. Quiero dar gracias a Dios porque Dios me permite un año iniciando predicando la palabra. Lo que mi corazón anhela es predicar que hay un Dios real, un Dios que existe, un Dios que levanta de lo más vil y menospreciado para avergonzar a los sabios. Y aquí también a mi hermano Joaquín, Dios tiene grandes propósitos para su vida, mi hermano Joaquín. Me gozaba viéndolo cantar. Siga adelante, mi hermano, que ese don Dios se lo va a ir dando más y creciendo más, porque usted sabe lo que Dios ha depositado en su interior. Cuídelo, mi hermano, porque Dios va perfeccionando esa dulzura de esa palabra, de esa alabanza para el Señor. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Y así damos partida con la palabra. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 17. Y la palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice: de modo de que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Padre amado que estás en el cielo, yo te doy gracias por este privilegio que tú me permites, Padre celestial. Y que ahora, Padre celestial, iniciando el año, tú me das la oportunidad. Yo te doy gracias, Padre celestial. Bendice a tu pueblo a través de esta palabra que tú traes, Padre celestial. Bendice a cada uno que escuchará a través de las redes sociales. Y seas tú guiándome a través de tu Santo Espíritu. Y que tu palabra caiga en tierra fértil, que dé fruto, Padre celestial. Y que también sea de edificación para cada corazón. Que sea como espada también cortante de 2 filos, para que penetren los tuétanos, Padre, y renueven los corazones que necesitan ser renovados día a día, Padre celestial. Gracias, Padre amado. Amén. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, el tema que le he puesto a este mensaje es: Dios es un Dios de cambios. Gloria a Dios. Dios es un Dios de cambios. Dios quiere cambios para cada uno de nosotros, mis amados hermanos. Dios no se equivoca con lo que Él hace. Él pone todo en orden. Escuchaba cuando el pastor estaba hablando de las murmuraciones y de todas esas cositas que Dios ahorita va a hablar. Y así que agárrense, porque yo me dirijo con lo que Dios me pone y no con lo que me dejo guiar por el Espíritu. Y Dios pues me dio esta palabra, y voy a compartir con ustedes como unos 6 o 7 puntos para que cada uno sea renovado día con día, para que cada uno tenga cambios en sus vidas, porque todos necesitamos cambios en nuestra vida interior, y si no hay cambios no vamos a poder ver los propósitos de Dios y la obediencia hacia Dios, porque Dios quiere de nosotros obediencia, pero si nos sometemos a Dios vamos a tener cambios. Punto número 1, Dios cómo empieza a renovar nuestra vida: asistiendo a la iglesia. Tenemos que estar
asistiendo a la iglesia puntualmente. No esperes llegar tarde a la iglesia si quieres ver crecimiento, porque cuando tú llegas tarde a la iglesia, eso da mucho a conocer de ti, que no estás entrando en una relación con el Señor. Dios quiere una relación constante contigo, constante, para que tú vayas obteniendo el crecimiento y la madurez, que también necesitamos tener mucha madurez, pero esa hay que pedírsela al Señor, porque Él la da día con día, Él va añadiendo día con día. Gloria Segundo punto, mis hermanos, que quiero tocar. Punto número 3. Me voy a pasar un poquito. Punto número 3. ¿Estás orando todos los días, mis hermanos? Yo te animo, mi hermano, que ores a diario. Porque si no oramos, hermano, no vamos a poder tener esa comunicación, esa relación con Dios que viene desde lo alto. A veces nosotros, cuando no oramos, tenemos costumbre que nos vengan a cantar en la orejita, que nos hablen buscando profetas, buscando esto. Pero mis hermanos amados, Dios tiene comunicación directa contigo. Cuando tú buscas en la oración, Dios te habla directo. Dios te habla directo. Tienes que aprender a escuchar la voz de Dios. Cuando tú escuchas la voz de Dios, como ayer les predicaban el mensaje, vas a entender muchas cosas que aún todavía no entiendes. Porque a veces dice, oh, el hermano está loco, dice a veces cuando uno les habla. No, mis hermanos, a mí a veces, cuando Dios me empezó a dar revelación, Dios te da revelaciones y te mete en lo profundo, pero no pienses que te va a dar revelación si no tienes una relación con Dios. Tienes que tener una relación con Dios para que Dios te hable, para que Dios te revele la voluntad de Él también, porque Dios te habla directo. Tienes que también aprender a discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Porque cuando uno tiene esa relación, Dios te da el discernimiento. Y uno sabe, ayer yo les predicaba, que uno sabe cuando una palabra viene de Dios, porque hasta le da a uno la presencia de Dios. A mí cuando me hablan de parte de Dios, siento que me cae en el oído derecho y en todo esto de aquí, cuando es una palabra que viene del Espíritu Santo y guiada por Dios. Gloria Así, a Dios. mis amados hermanos, que estén atentos a la voz de Dios, sométanse a Dios. Hoy les voy a platicar poco de mi testimonio. Mi testimonio es muy largo, muy extendido, pero Dios me ponía palabra para ustedes, palabra para la iglesia. Y segundo punto, mis amados hermanos, tenemos que quitarnos esa prepotencia, ese orgullo. Mis amados hermanos, eso todo mundo jalamos con ese orgullo, todo mundo. Y así, mi hermano, que todo el que lo tiene, lo siento, pero yo también he pasado por cosas que no nos gusta pedir el perdón. El perdón es algo que cuesta, mis hermanos, cuesta. Pero cuando tú te metes con Dios, tú te metes en esa relación con el Señor, Dios te enseña a humillarte y a doblegar rodillas. Y cuando Él viene a redarguirte, te penetra esa palabra, como les digo, que penetra hasta lo fondo del corazón y te redarguye y te hace llorar y te quebranta, porque es Dios hablándote y enseñándote. Pero son procesos, hermanos, son procesos. Y yo te animo que te sometas a Dios, te sometas a la voluntad de Él, te sometas a la obediencia de tu pastor. Yo no vengo, como digo, yo predico lo que Dios me pone y lo predico con autoridad. Yo no vengo a defender al pastor, yo vengo a hablar que siempre nosotros, los cristianos, nosotros mismos, porque yo era uno, tenemos la costumbre de hablar de Él. Hay que someternos al pastor, porque si Dios lo ha puesto en este lugar, es para que se sometan a la obediencia. La autoridad que Dios pone en el altar es por el Señor Jesucristo y por Dios. Así que cuando nosotros empezamos a murmurar cosas que aún vemos, pero porque no las entendemos, hablamos. Pero cuando tienes esa relación con Dios, vas a entender el propósito y vas a saber. He caminado al lado de muchos pastores, he visto cómo sufren, he visto cómo se sientan y me cuentan las cosas, pero eso Dios lo permite. Cuando Dios va conociendo que tú tienes integridad, porque si no tienes integridad, no pienses que Dios te va a depositar confianzas para que tú le destruyas un ministerio. Dios te va depositando poco a poco y Él te va probando, Él te va probando. Así, mis amados hermanos, cuando veas que tu pastor esté caído, este año Dios me puso esa palabra, me la dio el 24 cuando estaba preparando un mensaje, el 25 para otra congregación donde Dios me permitió. Y Dios me puso eso, que hablara, porque muchos tienen la costumbre. Esto lo hablo para todos, también a los que me escuchan a través de las redes sociales, que tengan mucho cuidado. Porque cuando estás hablando de un siervo de Dios, puede venir la mano sobre ti. Hermanos, tengamos mucho cuidado cuando miremos que estén ellos. Nosotros pensamos, ellos habitan en un cuerpo como
nosotros. Si Él es humano, nosotros somos humanos, somos de carne y hueso. Lo mismo que sentimos nosotros siente Él. En vez de eso, mis amados hermanos, nadie conoce las aflicciones de Él, pero Dios sí las conoce. Levantémosle la mano, démosle la mano. Yo siempre digo, como Moisés estaba en el desierto peleando la batalla, ¿qué hacían los que estaban al lado de él? Josué y Caleb. Recuerdo, no sé si era Josué o Caleb o Aarón y Caleb le levantaban las manos. Así tenemos que hacer, levantarle las manos al siervo que Dios pone en este lugar. Eso lo digo también para todos los pastores, a todos los que me escuchan a través de esta cámara. Levántenle las manos. No son tiempos para estarnos preocupando en las murmuraciones ni en las críticas. Son tiempos para que estemos alerta. Son tiempos para hacer cambios. Son tiempos para ponernos a cuentas y andar en santidad delante de Dios. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. Hermano, ten cuidado con lo que haces, porque un día vamos a estar en la presencia delante de Dios. Y ahí vamos a entregar cuentas de cada una de nuestras acciones que hagamos aquí en esta tierra. Al mundo no le preocupa, porque el mundo no entiende. Dios no ha abierto sus ojos espirituales y tenemos que clamar por todos para que Dios tenga misericordia como la que tuvo conmigo y por la que ha tenido por cada uno de nosotros. Porque Dios es un Dios grande y un Dios de amor que tiene misericordia. Pero el hombre, ¿qué es lo que hace? Él no tiene misericordia. ¿Ves a un hermano, como decía el hermano pastor, que se está cayendo? 7 veces se levantará el justo y 7 veces se levantará. Nosotros tenemos que orar y clamar por él. Si vemos que se está cayendo, démosle la mano. No tratemos de hundirlo. ¿Qué hacemos nosotros? Empezar a hundirlo y a hundirlo. Esas cosas no le agradan al Señor. Tenemos que darle la mano. Dios vino a rescatar al perdido. Él vino a buscar lo que se había perdido. Y tenemos que hacer lo mismo. Hay cosas, hermanos, que se ven ahora por este tiempo. Hay cosas, mis amados hermanos, cuando llegue un borracho o cualquier persona, no mires la apariencia, no mires el físico, porque si llega uno todo sucio, yo siempre recuerdo cuando Dios me llevó a Iglesia Norwood y no me canso de darle gracias a Dios, porque encontré el amor de Dios en ese lugar, encontré el abrazo que nunca me habían dado, encontré ese abrazo que llenó todo mi vacío, todo lo que andaba dentro de mi corazón, que me hacía falta, y ahora tengo a Dios en el centro, y si tengo a Dios y tenemos a Dios, lo tenemos todo, y si está Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mis amados hermanos, siempre denle la mano al caído, porque de esa persona que tú veas allá afuera y que nadie le hace caso, él puede alcanzar muchas almas para el reino de Dios. Ese hombre puede arrebatar almas. Dios, cuando me sacó a mí de la inmundicia, de la basura, yo siempre le decía: Señor, ¿por qué tú permitiste esto hasta aquí en este país? Y me hice la pregunta 3 años, 2 años, hermano. Dormía todas las noches y decía, ¿por qué? No había noche que yo no lo cuestionara. Pero no cuestiones a Dios, porque Él en silencio está trabajando. Hay un cántico que dice que en el silencio Él trabaja, pero no entendemos. Él te lo hace entender en el caminar. Y me decía, y me hice 3 años, 2 años esa pregunta. Y al tiempo del Señor, Dios usa una sierva. Y como era de Dios y penetró y cayó la presencia, cuando esa palabra viene guiada por Dios y por el Espíritu Santo, me dijo que así que Él me había permitido llegar a este país y que solo aquí iba a poder cumplir el propósito que Él tenía en mí, porque solo aquí le iba a poder servir. Y que así como el amor que Él había tenido por mí, que tuviera por todas las almas que Él pusiera en mi caminar. Hermanos, tengamos amor por las almas, tengamos esa pasión. Pero cuando tengas esta relación con Dios en lo íntimo, en lo secreto, y aprendas a perdonar al prójimo, vas a aprender a amar al prójimo. Porque el segundo mandamiento que Dios quiere: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y tenemos que amar al prójimo. Pero nosotros, como digo, no tenemos esa compasión por el prójimo. Lo que tenemos es criticar y criticar. Mis amados hermanos, les digo, busquen del Señor y sométanse en obediencia para que Dios haga cambios en sus vidas. Porque Dios es un Dios de cambios. Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia. Que la misericordia que Él tuvo por mí la tiene por cada uno, y para restaurar a cada uno. Dios, así como Él sana, restaura, levanta paralíticos, así puede hacer todo lo que Él quiere en su tiempo. Aprendan también, hermanos, en el tiempo de Dios. Pastor Héctor, que Dios lo bendiga. Dios lo usó
y lo sigue usando, porque tiene esa paciencia que cuesta obtenerla, porque a veces nosotros podemos perder la paciencia en un abrir y cerrar de ojos. Y no botes tu testimonio, hermano, tú que me escuchas, porque el enemigo trata de estorbarte. Ha tratado de estorbarme y poner gente que trabaja a mi alrededor para hacer la cuña que está ahí tirando el dardo. Lo que hago, vengo a doblar rodillas y callo. Es mejor callar, que Dios responderá en el tiempo de Él y Él te honrará. Mantente humilde, mi hermano. Mis amados hermanos, punto número 5. Obedezcamos a Dios. Para que hayan cambios en nuestras vidas tenemos que obedecer a Dios en los mandamientos también, que Dios dice en la obediencia. Este punto, hermano, es muy delicado. Siempre tengo el cuidado cuando lo predico, pero yo lo predico porque yo lo viví, y yo lo testifico porque yo lo viví y sé que con las cosas de Dios no se juega. Está el pastor Héctor de testigo, que él fue la persona donde yo llegué a pedirle, después de que ya llevaba como un año teniendo el negocio y no llegaba ya a pedirle, porque él ha sido una fuente que Dios ha usado en mi vida. Él ha sido el ángel que puso para cuidarme, y Dios lo ha usado para hablarme cuando he estado a punto de cometer errores, porque cuando uno está a punto de cometer errores y viene una palabra de Dios, hay temor adentro, y ese temor entra y ya no te deja hacer las cosas. El punto, hermano, en los diezmos y las ofrendas. Yo sé que a muchos no les gusta esto, pero mis amados hermanos, ¿quieres ver bendición en tu vida? Sé obediente con tus diezmos y con tus ofrendas. Y te voy a comentar, mi amado hermano, lo que a mí me pasó. Está el pastor Héctor, lo bueno que Dios sabe lo que hace. Y recuerdo que esa vez había tenido una semana de 1,600. Parte de mi testimonio para que haya crecimiento en la vida de cada uno. Aprendan a crecer, hermano, aprendan a diezmar. En su palabra lo dice: probadme en esto y abriré las ventanas de los cielos, en Malaquías 3:10, y abriré bendición sobre que abunde sobre tu vida. Y mis amados hermanos, para terminar de confirmarles esta palabra, yo había sacado 1,600 en esa semana, mis amados hermanos, 1,600. Y en esa semana, cuando saco los 1,600, miré que era mucho el diezmo. Lo saco, me lo agarré y me lo fui a gastar. La consecuencia: 3 semanas sin dinero. Me acabé la gasolina de un carro, me acabé la gasolina del otro, y después. Pero yo sabía lo que había hecho. Porque cuando uno empieza a darle a Dios lo que es de Dios, Dios te empieza a bendecir, pero tienes que honrarlo en esa área. Y recuerdo que fui donde el pastor Héctor. Él no sabía. Y le dije yo, pastor, no recuerdo si fueron 5 o 20 dólares. Fíjense hasta dónde Dios lo hace a uno llegar. Y présteme 20 dólares o 10. Y me dice, se me queda viendo así como, ¿y qué te pasó? Pastor, le dije, me comí el diezmo. Se toca así la frente y dice, ¿qué fuiste a hacer, chico? Ay, Dios mío. Toma, me dice, ve y pídele perdón a Dios. Y el otro día en la mañana, mis amados hermanos, yo doblo rodilla. Pero pasaron 2 semanas todavía Dios enseñándome. Y Él me enseñó, y por eso yo lo testifico y lo predico con autoridad. Porque eso no me lo han dicho, sino que yo lo he vivido. Tú tráelo. Yo no sé por qué, pero me gusta hablar de esto para que cada uno tenga crecimiento. Eso no me toca a mí, pero lo digo delante de Dios con autoridad. Tú tráelo, de ahí olvídate. Y no vengo a defender, no sé la situación de cada uno. Yo solo soy un mensajero del Señor y traigo la palabra como Él me la revela y como Él me la dice, mis amados hermanos. Con tus privilegios en tu congregación, mi amado hermano, sé obediente. No, porque si ponen a alguien a servir, empiezas con ese celo. No, mi hermano, no pienses que Dios te va a dar un privilegio si antes no te ha procesado, porque Él primero te procesa, Él te lleva de escalón en escalón para poderte ascender a otro privilegio. Es como la integridad, mis amados hermanos. Eso uno la va obteniendo conforme te vas sometiendo. Así Dios te va confiando cosas. Dios no te va a confiar nada para que tú se lo desbarates lo que a Él le ha costado, ¿me entiendes? Mis amados hermanos, seamos obedientes en todas estas áreas. Mis amados hermanos, y así quiero hablarles otro poco de mi testimonio, porque ayer estaba con ese anhelo de seguir predicando, pero como había un tiempo corto, pero le doy gracias a Dios que Dios me ha permitido y me dio este privilegio. Y recuerdo de que, como les comentaba, no había nadie quien me quitara el vicio, nadie. Caminaba por las calles, caminaba. Y un día tuve un accidente. Iba a una liquor store. Cuando iba entrando a la liquor store, mis amados hermanos, me atropella un carro. Me llevan para el hospital. Tuve como dos días. Cuando regreso a casa, volví a seguir tomando. Caí, mis amados hermanos, en un estado bien crítico.
me comentaban de que había estado como 8 días y medio en coma. Llamaron a una prima, que Dios la bendiga, que para que fuera a desconectar todos los cables. Dice que ella dijo que no, pero yo recuerdo que desperté a las 12:30 con una gran hambre. Pero tuve una experiencia, mi hermano Joaquín, yo se la comenté. Las experiencias que Dios le permite vivir a uno y verlas, porque aquí solo estamos en una preparatoria. Tú determinas, hermano, a dónde quieres ir. Uno mismo determina si quieres estar en la vida eterna con Dios o la vida eterna condenado para siempre en el fuego eterno. Y recuerdo, mis amados hermanos, que cuando desperté con una gran hambre. Cuando despierto de esa gran hambre, desperté con esa gran hambre, pedí comer y vi, mis amados hermanos, como todos decían, estaban en el trono, así había una línea, todos estaban abajo y decían, miren, decía, ahora ¿dónde está el borrachito? Decía, ahora es hijo de Dios, decía. Ahora es hijo de Dios. Y miraba cómo Dios levantaba todas las iglesias, miraba cómo Dios levantaba todas las almas. Lo primero que levantó el Señor fueron los muertos que estaban en el cementerio. Todos los levantaba el Señor de los panteones. Subían como maripositas blancas y llegaban al cielo. Y toda la humanidad llegaba, y cada quien tiene su lugar, mis hermanos. Y yo no me quería venir de donde estaba. Y recuerdo de que oigo la voz audible del Señor, una voz grande, y dice, a este me lo metes hasta el fondo del mar. Porque el enemigo no puede hacer nada sin la autorización de Dios. Pero tú también, si lo permites, Dios le da la autoridad para que él haga con tu vida lo que Dios vaya a decidir. Y recuerdo que la voz de Dios dice, a este, dice, me lo metes hasta el fondo del mar. Ahí me lo tienes por un tiempo. Era el fondo del mar, era el mundo. Y dice el Señor, de ahí lo voy a sacar, para que él vea lo que voy a hacer en él, porque él me pertenece y es mío, y mi misericordia estará sobre él. Recuerdo, mis amados, que el Señor, cuando pasé ese proceso, mis amados hermanos, eso no se lo deseo a nadie. Fue un proceso muy duro. Eso fue lo peor de mi vida, los peores momentos. Pero también, mis amados hermanos, tengamos cuidados con nuestras acciones, porque las acciones que hagamos aquí en esta tierra, parte la pagamos aquí. Y si nos arrepentimos, ahí se corta toda maldición, todo lo que hagamos, y verá la bendición sobre tu vida. Habrá bendición que sobreabunde cuando te sometas en la voluntad del Señor y te dejes procesar, mi amado hermano. Siempre dije, mis amados hermanos, que cuando el Señor me cambiara y tuviera, siempre andaba eso en mi corazón, y le decía, porque en mi pacto que le hice yo al Señor, le dije que cuando lograra pagar todas mis deudas, me iba a parar en el altar, mis hermanos, a predicar la palabra, porque iba a testificar. Y le dije que no me iba a parar en el altar hasta que no pagara mis deudas en Guatemala. Y ahora lo predico a mucha honra y a mucha gloria, porque Dios me lo permitió después de 12 años. Esas palabras que me decía la gente, hermano Luis, nunca creíamos que usted fuera a hacer eso, pero el pastor Héctor estaba a mi lado. Eso atormentaba mi conciencia día tras día. No caminaba en paz, no tenía paz. Aun cuando andaba en las calles, los demonios me atormentaban, me venían a decir cosas, porque decían que tenía esquizofrenia, pero no era esquizofrenia, porque el enemigo toma la mente del hombre y te maquina la mente. Por eso hay muchos que mueren, muchos se matan, muchos se quitan la vida, porque el enemigo viene a cauterizar la mente del hombre. Pero cuando Dios me sanó, Dios me restauró, me quitó todos los medicamentos para dormir, me quitó las pastillas para la depresión, las pastillas para la esquizofrenia. Todo eso el Señor me limpió, y cada día Él ha ido perfeccionando mi vida. Cada día Él ha ido trabajando conforme a nosotros nos dejamos moldear, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, no seamos también, mis amados hermanos, saliendo al tema de los cambios que Dios hace, no seamos avarientos al dinero, mis amados hermanos. Esa era una área que mi vida, como el enemigo la usaba, yo peleaba hasta por $5. Y un día le dije al Señor, yo quiero tu paz, yo quiero tu tranquilidad, no quiero que el dinero me venga a robar la paz que tú me das. Y desde ese momento el Señor me lo quitó, y ahora me gozo bendiciendo y bendiciendo los ministerios, lo que Dios haga. Si ves a alguien, mi amado hermano, bendícelo, porque es mejor dar que recibir. Cuando tú das, sientes gozo, sientes esa pasión, esa alegría. Cada vez que Dios me permite bendecirme, yo le digo al Señor, ¿a dónde quieres tú que yo bendiga? Él pone en mi corazón. Eso es lindo, es hermoso, y verás cómo Dios va a bendecir a tu vida, mi amado hermano. Necesitamos cambios. Dios es un Dios de cambios, pero también es un Dios de procesos. Y no nos gusta cuando Él nos procesa, porque es bien duro.
Voy a compartir otro texto bíblico con ustedes, mis amados hermanos. Colosenses capítulo 2, verso 6 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido a nuestro Señor Jesucristo, andad en Él. Verso 7 dice: arraigados y solidificados, y en Él confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Caminemos, hermano, en acciones de gracia. Seamos agradecidos con el Señor. Tengamos la compasión por nuestro prójimo, por todas las personas que Dios ponga a nuestro alrededor, para que Dios tenga misericordia también de cada uno de nosotros, porque a veces nosotros, como siempre digo, no tenemos misericordia. Nosotros lo que más nos cuesta es acostumbrarnos a pedir un perdón y a tener misericordia por el caído, mis amados hermanos. Segunda palabra que quiero dejarles compartida, Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermano, tenemos un Dios de poder, un Dios que cambia, un Dios que restaura. Él te ha dado miles de promesas, pero mantente firme, que Él te sostiene, Él te lleva de tu mano. Y cuando Él te lleva de tu mano es lindo, porque tú sientes que Él te está guiando, y a la misma vez ves cómo viene la bendición, cómo viene la palabra fluida por el Espíritu, que Dios pone también a su alrededor siervos para que te hablen de parte de Él cuando estás en esos momentos. Y por eso te digo que hay palabras que vienen de parte de Dios, que Dios usa al siervo, y viene a caerte en lo del corazón, que tú dices: wow, Señor, gracias por hablarme, gracias por restaurarme. Todos necesitamos una palabra de aliento en nuestros momentos de aflicción. Hay momentos que nosotros, que a veces estamos decaídos, y a mí me pasa, pero hay algo que no nos deja. No nos gusta pedir la ayuda, no nos gusta pedir la oración. Pensamos que porque Dios nos ha dado un poquito ya tenemos todo lo que Dios da. No, mis amados hermanos, necesitamos uno de cada uno para seguir avanzando. Necesitamos uno con uno para que Dios nos lleve de la mano. Necesitamos ir agarrados de la mano de Dios para juntos vencer toda prueba, toda circunstancia que haya en nuestra vida, toda tribulación. Solo de la mano de Dios, caminando todos juntos en un mismo espíritu, vamos a vencer y vamos a obtener la victoria de Dios. Así, mis amados hermanos, Dios ha prometido cuidarnos, Dios ha prometido guiarnos, Dios ha prometido llevarnos, Dios ha prometido estar un día delante de Él, pero tenemos que caminar juntos, tenemos que caminar en obediencia, tenemos que caminar siempre siendo fieles. Olvidémonos de aquí, que tal las críticas, olvidémonos de toda circunstancia que a nosotros como cristianos ya no nos conviene. Nosotros tenemos que orar por esas personas que aún andan en desobediencia, para que Dios tenga misericordia también de ellos. Démosle la mano también al caído, como siempre digo, para que sea levantado, para que sea limpio, mis amados hermanos. Sigamos siempre adelante caminando juntos. Y ahora yo, mis amados hermanos, quiero leerles este otro versículo, Isaías 41:13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha, y dice: y no temas, porque yo te ayudo. Creo que era el mismo que había leído, pero sigamos, amados hermanos, sigamos de la mano de Dios, no temamos. Mis amados hermanos, yo quiero que si alguien, y si me acompaña hermano Joaquín con un fondo de música, tiene algo en su corazón, algo que quiera entregarle al Señor, algo que quiera decirle: Señor, perdóname, Señor, quita esto de mí. Tú eres grande y misericordioso, tú eres grande y maravilloso, tú limpias, tú restauras, tú renuevas la vida de cada uno. Mi hermano, si nos puede acompañar con el cántico: renuévanos, y renuévanos la vida de cada uno. Levántanos. Si hay alguna situación que está en tu vida atándote, si hay algún problema familiar, si hay algo que tienes, entrégaselo al Señor, dáselo al Señor. El altar está abierto para orar, y en su palabra dice en Proverbios 28:13 que el que no confesare su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mis amados hermanos, clamémosle al Señor. Nuestra confianza debe estar en Dios. Primero tiene que ser Dios el que tiene que estar delante de nosotros, para que Él renueve cada vacío, cada circunstancia, cada aflicción que haya en tu vida. Él venga, la renueve y te dé
Jesús. ese ánimo para seguir perseverando, para seguir marchando hacia adelante en el caminar. No hagas caso también, mis amados hermanos, a todo lo que oímos en las redes sociales. A veces ponemos más atención que ponerle nuestra confianza en el Señor. Gloria a Tenemos Dios. que poner nuestra confianza en Dios. Dice en su palabra: en el mundo tendréis aflicciones, pero yo he venido a dar vida y he vencido al mundo. Mis amados hermanos, tengamos nuestra confianza en el Señor. Gloria a Dios. Busquemos de Dios. Dios lo que quiere de nosotros es nuestra obediencia, nuestra fidelidad. Siempre he dicho que si no eres honesto con Dios, no vas a ser honesto con nadie. Si eres honesto con Dios, vas a ser honesto con todos. Gloria Y vas a a Dios, caminar así es. delante del Señor recto. Porque a Dios le gusta la rectitud, para que Dios bendiga tu vida. Gloria a Así mismo, Dios. Gloria a todos los que me escucharon a través de las redes sociales, le doy gracias a Dios por este tiempo. Y asimismo me voy a despedir con una oración. Y mi hermano Joaquín, que Dios lo bendiga, si nos puede acompañar con el cántico.